de Arica. Y en la jornada pasada con la gente de la ASPB vamos a conversar con el ingeniero Gustavo Jáuregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, quienes están en el medio entre lo que determina la ASPB y lo que determina la empresa portuaria de Arica. Son los importadores, son los exportadores quienes manejan el tema de una parte muy importante del brazo económico del país. ¿Cómo están en medio de este asunto? Unos no acuden a encuentros para ratificar acuerdos que les permitan bajar los costos y otros que deciden incrementar porque no hay ese acuerdo. ¿Cuánto está afectando a la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia y a sus afiliados este tema? Señor Jáuregui, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Beatriz, un saludo y un gusto estar presente en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Definitivamente, como tú bien lo has planteado, esta es una problemática muy complicada para todos los bolivianos. Comentarte que no es solamente, si bien las tarifas son únicamente aplicadas a la importación, no son los únicos afectados los importadores. ¿Por qué? Porque definitivamente al restarle dinámica por esta ausencia de acuerdo que se ha presentado por el tema tarifario, le restas dinámica al comercio exterior y al restarle dinámica pues estás afectando también a todas las operaciones de comercio exterior, llámese exportación o importación, y también afectas a todos los actores de la cadena logística. Estamos hablando del transporte terrestre, estamos hablando de los despachantes aduaneros, estamos hablando de otros operadores que también trabajan relacionados con el comercio exterior. Es decir, esto es una afectación en muchos factores a varios actores de la economía, y definitivamente hoy que estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis económica donde necesitamos reactivar la economía, pues definitivamente no entendemos por qué se llega a dar este tipo de negligencia en la gestión de una entidad pública como es la SPB. Nosotros, comentarte, Beatriz, oportunamente hemos hecho conocer a la SPB ya hace varios meses atrás. Hemos recordado que estaba justamente vencía este plazo para acuerdo de tarifas el 4 de agosto y queríamos saber qué gestiones se estaban llevando adelante. No hemos recibido una respuesta positiva sobre las gestiones, no nos han informado, y lo único que supimos ya por los medios es que días antes del 4 de agosto pasado recién se reunieron con las autoridades de la empresa portuaria Arica y lamentablemente no llegaron a un acuerdo. Y ahí nos llama la atención varias cosas que te las voy a ir comentando. La primera, el hecho de que haya habido tan poca gestión de parte de la empresa pública SPB para poder llevar adelante ya hace mucho tiempo atrás. Entendería que por lo menos 6 meses atrás debería entrarse en negociación de este tema de tarifas, por un lado. Por otro lado, que habiendo arribado a un preacuerdo, porque hemos tomado conocimiento que se ha arribado a un preacuerdo antes del 4, no se lo haya aceptado, siendo que era un preacuerdo que establecía una disminución de las tarifas actuales de cerca al 38%. Nos llama muchísimo la atención. Y finalmente también el hecho de que ahora, después de que estamos ya se haya fenecido este plazo, la ASPB esté cobrando al importador boliviano la tarifa pública, que es una tarifa pública que tiene el puerto, sumada a una tarifa de la ASPB que ya es mucho más alta a la regular del puerto, y esa suma la paga el empresario boliviano. Ustedes se pusieron a conversar este tema como Cámara, buscaron al Ministerio de Economía y Finanzas, de donde depende precisamente la ASPB, para poder llegar a un acuerdo, y entre tanto no se llega a este acuerdo. ¿Están haciendo el pago de lo que se determina en la empresa portuaria de Arica?
Por supuesto, en ambos casos, ambas consultas son positivas, Beatriz, y hemos tenido que acudir, ya que no había una respuesta, una acción de parte de la empresa como tal, hemos tenido que acudir a su directorio y a los miembros que componen ese directorio. No solamente a la presidencia que lo ocupa actualmente el viceministro de Política Tributaria dependiente del Ministerio de Economía, sino al resto de los ministerios que componen justamente ese directorio. Hemos estado en reuniones con Cancillería, con el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, hemos estado en reuniones con el Viceministerio de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y hemos buscado también tener reuniones con el Viceministerio de Comercio Interno, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Planificación también. Lamentablemente no se dio. Sin embargo, hemos hecho las representaciones por escrito formalmente a todos los miembros del directorio, mostrando cuáles son las razones por las cuales nos preocupa que no se haya arribado a un acuerdo. Lamentablemente ayer hemos tomado conocimiento que ayer en una conferencia de prensa donde ha estado el presidente del directorio de ASPB, el viceministro de Política Tributaria y el gerente ejecutivo de ASPB han establecido en una conferencia de prensa que esto lo llevarían a un nivel diplomático. Es muy lamentable escuchar ese tipo de posiciones, estimada Beatriz, y te lo digo porque la ASPB, entre una de sus funciones principales, de acuerdo al Decreto Supremo 2406, que es el que le da la característica de empresa estratégica pública del Estado, una de sus principales funciones justamente es negociar las tarifas en los diferentes puertos. Entonces, al incumplimiento de ese deber que tienen de llegar a un acuerdo, ahora el presidente del directorio establece que eso lo vamos a llevar a un nivel diplomático. Si podría ejemplificarnos de una tonelada que ustedes importan, ¿cuánto les cobra, cuánto le pagan a la empresa portuaria de Arica y cuánto le cobra al importador la ASPB? El mejor ejemplo, estimada Beatriz, son los despachos directos. Rápidamente te explico, un despacho directo es el contenedor que llega en el barco y se lo sube directamente, se lo descarga a un medio de transporte, es decir, a un camión. Contenedores de 20 y de 40 pies existen y el puerto le cobra a la ASPB, a la entidad que representa al Estado boliviano, cero, es decir, no le cobra nada. Y la ASPB le cobra al boliviano, al compatriota boliviano, al empresario, 36 y 46 dólares respectivamente de contenedores de 20 y 40 pies. Es decir, los que están encareciendo el comercio exterior en ese ejemplo específicamente es una entidad pública del Estado boliviano, lo cual por supuesto nos llama muchísimo la atención. La figura está clara. Por un lado la ASPB, que estuvo en F10 hablando justamente de ese tema, la gente de la empresa portuaria de Arica y ahora quienes están en medio de este asunto, ¿no? La Cámara Nacional de Comercio. Ingeniero Jáuregui, como siempre es un gusto haberlo tenido en este espacio. Muchas gracias, Beatriz, un saludo y seguimos prestos para poder colaborar y coadyuvar con el gobierno nacional para asumir medidas que definitivamente vayan a aportar a la reactivación económica. Gracias. Hemos conversado con el ingeniero Gustavo Jáuregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Voy a volver a estudio número